Junto con saludarles, me dirijo a ustedes esperando que estén bien de salud junto a sus seres queridos. En el día de hoy vamos a retroalimentar la guía de trabajo que se envió hace un tiempito. Para ello entonces vamos a contar con la guía en formato digital. Les sugiero entonces que también busquen su guía en el computador para tenerlo ahí a mano. El objetivo va a ser entonces retroalimentar aprendizaje restitutivo, evaluación anterior. ¿Ya? Vamos a encender entonces. Bien, ahí como ustedes pueden apreciar, se encuentra la guía en formato digital. Dentro de los datos que comienzan señalándose, se puede encontrar el nombre de la unidad, los objetivos, el contenido, género narrativo y lírico, sus elementos y características. Aparecen también las instrucciones generales de esta guía, que es sumamente importante leerlas, donde se puede destacar principalmente que es una guía que debe ser desarrollada de forma individual, y también el punto 3 es sumamente importante también, que a medida que ustedes vayan leyendo el contenido, se van a ir encontrando con diferentes ejercicios que ustedes tienen que ir desarrollando. En primera instancia aparece entonces el contenido del género narrativo, que ustedes tuvieron que haberlo leído. También lo pueden complementar con el contenido del PPT que ustedes también tienen, y la guía y el material que se vio durante las 2 primeras semanas. Luego de eso aparecen las actividades ligadas al género narrativo. Por cuestión de tiempo no vamos a abordar todas con el mismo grado de profundidad, pero vamos a ir entonces explicando con más detalle sobre todo aquellas preguntas que ustedes presentaron más dudas, que nos hicieron saber por redes sociales. Partimos entonces con la primera pregunta. Dice: es similar al cuento pero tiene más personajes, mayor número de complicaciones, pasajes más extensos, de descripciones y diálogos. ¿A qué tipo de subgénero se refiere? Bien, esta pregunta no tuvo tantos errores dentro de la revisión, pero hay que señalar entonces la respuesta correcta, que era la D, novelas, que presenta entonces dichas características mencionadas anteriormente. Posteriormente, encontramos entonces la pregunta número 2, los relatos que comienzan por el inicio del problema se llaman. Cabe destacar entonces que dentro de una historia se puede comenzar a relatar desde distintos puntos. Podemos comenzar desde el inicio, desde la mitad, desde el final de la historia. En esta ocasión se le pregunta por el inicio, que vendría a ser entonces la alternativa A, que estoy marcando acá, que dice ad ovo, que está escrito en latín y que significa desde el huevo, desde el origen, desde el inicio. Seguimos entonces con la pregunta número 3, que dice: los relatos que comienzan por el medio del problema se llaman. Un tanto parecida a la pregunta anterior. En este caso vendría a ser in media res. De hecho, el mismo concepto media ya a ustedes le da a entender que está ligado con la mitad de algo, con la mitad de la historia en este caso. En la pregunta 4 no hubo tantos errores, en realidad la gran mayoría acertó. El objetivo del género narrativo es contar. En la pregunta número 5 tampoco hubo tantos errores. Ahí dice: cuando se dice que la historia ocurre en Buenos Aires nos referimos al... la respuesta correcta es espacio físico. Sabemos que Buenos Aires es un lugar que uno puede visitar y que uno puede tocar lo que hay en ese lugar, las calles, los edificios. Es un lugar tangible. La pregunta número 6, el autor de una obra narrativa es... la respuesta correcta era creador. Ya sabemos que la alternativa B y D no puede ser porque no corresponden al género narrativo, que es el que estamos trabajando ahora. Y bueno, hubo algunos errores en la alternativa A también, narrador, pero recordemos que el autor debe ser alguien real, ¿sí? En el caso del narrador es un ser ficticio que crea el autor con el fin de narrar, de contar entonces las historias que pueden ser reales o ficticias. Posteriormente nos encontramos entonces con algunos textos narrativos donde ustedes tienen que ir reconociendo a qué subgénero pertenece. En el primero, por cuestión de tiempo evidentemente no lo vamos a leer, correspondería entonces a una fábula, ¿sí? ¿Cómo reconocerlo? Podemos apreciar, por ejemplo, que hay personajes que son animales, ¿ya? Por ejemplo, el jabalí, entre otros. Podemos apreciar, por ejemplo, lo que dicen esos personajes, que está entre comillas, y también encontramos una enseñanza, una moraleja que se puede apreciar al final, que dice: vale por 2 el prevenido, ya una característica también propia de la fábula. Continuamos con la pregunta número 8. También se pregunta por el subgénero.
Vamos a leer solamente la primera parte de este texto para que ustedes puedan recordar de qué hablaba. Dice: la salvación, esta es una historia de tiempos y de reinos pretéritos. El escultor paseaba con el tirano por los jardines del palacio. En este caso vendría a ser la alternativa B la correcta, cuento, debido a que no son tanto los personajes que aparecen dentro de esta historia. ¿Por qué lo comento y por qué lo señalo? Porque también hubo un porcentaje bastante importante que marcó que era la D, novela, ¿ya? Y bueno, la diferencia evidentemente entre cuento y novela es que el cuento es más breve, la historia resulta ser más sencilla de entender también. Y bueno, los personajes, como comentaba, son bastante, no son mucho en realidad, en comparación a la novela. En cuanto a la leyenda y la fábula, poseen otras características. En el caso de la pregunta número 9, se vuelve a preguntar por el subgénero, ya como ustedes pueden apreciar, ya es más extenso, pero vamos a leer solamente la primera parte para que ustedes recuerden de qué trataba. Comienza diciendo: la reunión estaba en pleno, pero el aburrimiento ya había bostezado por tercera vez. Entonces la locura propuso jugar a la escondida, ¿ya? La intriga se sintió intrigada y la curiosidad preguntó de qué trataba. Vamos a leer hasta ahí solamente. Podemos destacar, por ejemplo, que hay elementos que son reales, ya, por ejemplo, el aburrimiento, la locura, la intriga, ya, pero también hay elementos que resultan ser ficticios, que resultan ser creados. Por ejemplo, que todo lo que acabo de mencionar hayan jugado a la escondida, por ejemplo, entre otras acciones que se detallan en ese texto. Ahora, ¿por qué lo comento? Porque eso va a resultar ser clave entonces para poder responder esta pregunta, junto con lo último que aparece en esta zona, ¿ya? Desde entonces el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. Como ustedes lo pueden apreciar, aquí se busca explicar un determinado acontecimiento, busca explicar algo, ¿ya? Característica evidentemente también de la leyenda, ya que busca explicar un suceso, algo que esté ocurriendo. La leyenda es de carácter más bien, o sea, está más centrada en un sector determinado, ¿ya? ¿Por qué lo comento? Porque hubo también un porcentaje importante que respondió que era mito, ¿ya? Y el mito no puede ser porque es de carácter más bien universal, ¿ya? Y aparte que hay una gran presencia de dioses como personajes, ¿cierto? Semidioses, entre otros tipos de personajes, y está más ligado a la creación del mundo, entre otras temáticas. Seguimos con la pregunta 10. ¿A qué tipo de narrador pertenece el siguiente texto? Aquí no voy a profundizar mucho porque en realidad la gran mayoría contestó de forma correcta. Ya solamente señalar de que la respuesta era la alternativa D, debido a que era testigo, ¿cierto? Debido a que era un narrador que estaba presente en la historia. Era un personaje, como se puede señalar en la primera oración, pero ya en la última oración nos da a entender entonces de que la acción no le ocurre a él o a ella en esta ocasión, ¿cierto? Sino que le ocurre a otra persona. ¿Ya? Por esa razón entonces vendría a ser testigo. En la pregunta 11 ya presentó un poco más de equivocaciones en cuanto a la respuesta que entregaron. Aquí destacar principalmente la palabra soñado. Esta palabra es sumamente clave para poder identificar el tipo de mundo. La respuesta en esta ocasión era onírico, porque este mundo está ligado al mundo de los sueños y también a la interioridad de los personajes, ¿sí? Como sus sentimientos, entre otros. Seguimos entonces bajando y revisando entonces la guía. Encontramos la pregunta 12. Dice: Damián cayó por el pozo hasta que fuertemente impactó con un basural tremendo. También aquí se pregunta por el mundo. Todo lo que acabo de leer, ustedes me imagino que no se sorprendería que esto ocurriese en la vida real. Ya que alguien se caiga no es algo que genere mayor sorpresa. Pero desde el punto cuando comienza diciendo la basura comenzó a devorarlo hasta que solamente le dejó el corazón sin latir, evidentemente hay un quiebre de lo racional, ¿ya? Y esto sí genera sorpresa. Característica de lo fantástico, ¿ya? Que hay un quiebre. Continuamos con la pregunta 13, aquí no hay mayores errores dentro de lo que ustedes contestaron. ¿Qué técnica del tiempo de la narración está presente en el texto? Aquí la respuesta correcta era la A, porque en la lectura ustedes pudieron apreciar un cierto recuerdo que se realiza en un momento determinado. Seguimos con el género lírico. Hay una actividad en la cual ustedes tienen que identificar entonces hablante lírico, entre otras cosas que se les solicita.
Eh, a partir de este poema, ya que se llama La cabra de Óscar Castro. Es un poema que no es difícil de entender, es un poema bastante básico en el cual se habla entonces acerca de un animalito, una cabra que estaba en un huerto. ¿Dónde hubo mayores errores? Dentro de estas preguntas que estoy ahí encerrando, 14 a la 17, vendría a ser la pregunta 14 que dice ¿quién es el hablante lírico del poema? El hablante lírico, no olvidar que es una voz que crea el poeta con el fin de expresar sus sentimientos. Si lo comparamos con el género narrativo, es bien parecido entonces con el narrador. La guía termina con este cuadrito en el cual aparecen figuras literarias en el costado izquierdo, y en el costado derecho ustedes tenían que anotar en qué consistían, ¿cierto?, cada una de ellas. Bueno, aquí básicamente mencionar la figura del epíteto, ya que es una figura que consiste en dar cualidades obvias de algo. Si decimos pasto verde, es una cualidad que es obvia de este sustantivo de pasto, ¿cierto? Pero se utiliza mucho esta figura entonces para embellecer y para resaltar aún más las características de los elementos. También la onomatopeya, que es una figura que consiste en imitar sonidos, ¿cierto? De todo tipo en realidad. Ya generalmente se da harto los cómics, como el Splash, el Boom, de Condorito, entre otros. ¿Ya? Bien, esta sería entonces la retroalimentación. Si hay alguna duda,